Hola, 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 bienvenidos a un nuevo reto bíblico. Hoy vamos con un nuevo cuestionario de preguntas bíblicas libro por libro, en este caso carta por carta. Llegamos a la carta de Pablo a los Efesios, son 25 maravillosas preguntas sobre esta carta y tienes 10 segundazos para responder cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuántos capítulos componen la carta del apóstol Pablo a los Efesios? A, 12 capítulos, B, 4 capítulos, C, 6 capítulos o D, 7 capítulos. Pues es un total de 6 capítulos. Es una carta de las más cortas del apóstol Pablo, las que componen la carta a los Efesios. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la ciudad donde vivían los cristianos a los que Pablo les escribió esta carta? A, Éfesis, B, Efisia, C, Áfesa o D, Éfeso. Terminó el tiempo y la respuesta era la D. Muy bien. La carta a los Efesios a una ciudad que se llamaba Éfeso. Efesios 1:1. Tercera pregunta. ¿En cuáles lugares fuimos bendecidos a través de Cristo Jesús? A, celestiales, B, israelitas, C, terrenales o D, santificados. Si respondiste la A, estás en lo correcto. Muy bien, fuimos bendecidos por Dios Padre a través de Cristo Jesús en los lugares celestiales, Efesios 1:3. Siguiente pregunta. ¿Antes de qué fuimos elegidos por el Padre en Cristo Jesús? ¿Antes de la muerte de Cristo, antes del Padre Abraham, antes de la ascensión de Cristo o antes de la fundación del mundo? Pues fuimos elegidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Imagínense ustedes. Efesios 1, versículo 4, siguiente pregunta. ¿Para qué nos eligió Dios Padre antes de la fundación del mundo? A, para que fuésemos santos, B, para alabarlo por siempre, C, para que fuésemos sin mancha o D, ahí se son ciertas. Y la respuesta es, muy bien, D, ahí se son ciertas. Fuimos elegidos para que fuéramos santos y para que fuésemos sin mancha. Efesios 1:4, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las arras de nuestra herencia según Pablo a los Efesios? A, la oración, B, la salvación, C, el Espíritu Santo o D, la misericordia. Y la respuesta era la C. Muy bien, las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo que el Señor dejó en esta vida. Efesios 1 del 13 al 14, siguiente pregunta. ¿En qué estábamos muertos antes de que Cristo nos diera vida? A, en delitos, B, en pecados, C, en adulterio o D, A y B son ciertas. Terminó el tiempo y la respuesta es muy bien, D, A y B son ciertas. Estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo número 1. Siguiente pregunta. También todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra A, voluntad, B, mente, C, carne o D, A y B son ciertas. Vamos en 3, 2, 1 y la respuesta era la C. Muy bien, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Efesios capítulo 2, versículo número 3, siguiente pregunta. Dice así, ¿por qué razón es que somos salvos por Dios? A, por misericordia, B, por gracia, C, por perdón o D, por lástima. Tiempo y la respuesta era la B. Muy bien, somos única y exclusivamente salvos por gracia de Dios. Efesios 2, versículo 5, siguiente pregunta. Porque por gracia sois salvos por medio de la, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A, por medio de la gracia, B, por medio de la voluntad de Dios, C, por medio de la fe o D, por medio de la misericordia. Si respondiste la C, estás en lo correcto. Muy bien, somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esa fe en Cristo Jesús. Amén. Efesios 2, versículo 8, siguiente pregunta. Además, no somos salvos para que nadie se gloríe. A, por Satanás. B, por obras. C, por ofrendas. O D, A y B son ciertas.
Pues eso está clarísimo en nuestra vida. B, muy bien, no somos salvos por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, versículo 9. Siguiente pregunta. ¿A través de qué fuimos reconciliados con Dios, tanto judíos como gentiles? A través del sagrado manto. B, a través del aceite de la unción. C, a través de la cruz. O D, a través de la Santa Cena. Y la respuesta era la C. Muy bien, fuimos reconciliados con Dios a través de la cruz de Cristo. Efesios 2, 16. Siguiente pregunta. Pablo se considera prisionero de Jesucristo por causa de A, los gentiles. B, la palabra. C, su ministerio. O D, su ciudadanía. 3, 2, 1. Tiempo y la respuesta era la A. Muy bien. Él era prisionero de Jesucristo por causa de los gentiles. Efesios 3, versículo 1. Siguiente pregunta. Pablo recibió por revelación que los gentiles son coherederos y miembros de A, el concilio. B, un mismo cuerpo. C, la iglesia. O D, los apóstoles. Si respondiste la B, muy bien, te felicito. También son coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Efesios 3 del 3 al 6. Siguiente pregunta. ¿En quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? A, en Abraham. B, en Moisés. C, en Eva. O D, en Cristo. Bueno, y esta estaba muy clara, ¿cierto? Muy bien. Toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra a través de Cristo Jesús. Efesios 3, 14 y 15. Siguiente pregunta. ¿Qué hacía el apóstol Pablo por los gentiles? A, se arrepentía. B, doblaba rodillas. C, les daba ofrendas. O D, A y B son ciertas. Y la respuesta es muy bien, B. Lo que hacía era que doblaba rodillas, oraba por ellos. Efesios 3, versículo 14. Siguiente pregunta. ¿Con cuál tema comienza el apóstol Pablo el capítulo 4? A, con la fe. B, con la muerte. C, con el perdón. O D, con la unidad. Muy bien, la D, con la unidad. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Siguiente pregunta. Un Señor, una fe, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. A, bautismo. B, amor. C, perdón. O D, hijo. Bueno, para que quede claro el tema de la unidad. Amén. Muy bien, un mismo bautismo. Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. Siguiente pregunta. ¿De qué debemos despojarnos según el apóstol Pablo a los Efesios? A, del adulterio. B, de la hipocresía. C, del viejo hombre. O D, de la mentira. Bueno, en realidad deberíamos despojarnos de todo, ¿no? Pero eso se resume, como dice Pablo en Efesios 4:22. C, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado a cosas. Siguiente, ¿cómo debemos andar según enseñó Pablo en el capítulo 5 de Efesios? A, como circuncisos. B, como hijos de luz. C, como sal de la tierra. O D, como testimonio vivo. Pues debemos andar muy bien, B, como hijos de luz. Lo dice Efesios 5, versículo número 7. Siguiente pregunta. Ningún fornicario, inmundo o avaro que es, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. A, mentiroso. B, blasfemo. C, idólatra. O D, ahí se son ciertas. Y la respuesta es muy bien la C, que es idólatra. Lo dice literal y textualmente Efesios 5, versículo 5. Siguiente pregunta. Las casadas estén a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. A, en desobediencia. B, en contienda. C, altivas. O D, sujetas. Y la respuesta es muy bien, D, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5, 22 y 23. Siguiente pregunta. ¿De qué nos debemos vestir
según Pablo a los Efesios? A, de la armadura de Dios. B, de piedad. C, de humildad. O D, de oro de Ofir. Muy bien, la A, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Efesios 6, 11. Y atentos porque vamos para la penúltima pregunta. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. A, del mundo. B, de los fariseos. C, del diablo. O D, de Jezabel. Tiempo, y la respuesta era la C. Muy bien, contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Así que lee por favor todo ese capítulo. Atentos, última pregunta. ¿Cuál es el escudo de la armadura de Dios? Vamos a ver. A, la palabra de Dios. B, la salvación. C, la fe. O D, la paz. Y la respuesta era muy bien la C. La fe es el escudo en la armadura de Dios. Léelo en Efesios 6, 16. Y alabanzas a nuestro buen Dios por esta hermosa palabra en Efesios. Vamos con la pregunta bonus que no nos puede faltar. Por favor, responde en los comentarios. Nos encanta leer cómo participan y cómo escriben. Dice así: ¿cuál es el calzado en la armadura de Dios? Por favor, lea Efesios 6, versículo 15. Recuerda que tenemos este hermosísimo canal aquí en YouTube. Si necesitas contenido para niños, así cristiano y bíblico y divertido, lo puedes encontrar en Cristo al Comando Kids. Recuerda, Cristo al Comando Kids en YouTube, contenido para niños. Y para ustedes, familia, tenemos El Pan Diario, otro canal en YouTube llamado El Pan Diario, donde subimos devocionales todos los santos días. Tenemos la lectura bíblica en un año, discipulados, enseñanzas y mucho más. Si este video te gustó, dale me gusta, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y sobre todo compártelo, no te toma nada de tiempo. Compártelo, recuerda que esto es Cristo al Comando.